Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación inicial del trauma. Somos el equipo número uno y el cual está conformado por Pedro Domínguez y José Salazar. Primeramente tenemos que saber qué es un traumatismo. Este se define como el daño con heridas serias a uno o múltiples órganos que ponen en riesgo la vida y que pueden provocar complicaciones secundarias tales como shock, paro respiratorio y la muerte. Primero, tenemos que tener en cuenta que va a existir la preparación previa al, al arribo con el paciente traumatizado, el cual este va a ser un manejo tanto prehospitalario como un manejo hospitalario. En el manejo prehospitalario, los paramédicos deben de dar soporte y mantenimiento de las vías respiratorias, así como el control de las hemorragias externas y el shock. También deben de dar lo que es la inmovilización del paciente y el transporte inmediato al centro apropiado más cercano, además de obtener información importante como el momento de la lesión, los acontecimientos relacionados con la lesión y la historia clínica del paciente, ya que si se obtiene esta información va a ser de gran relevancia al momento del arribo del paciente y ya no se perderá tiempo en estar investigando todo esto. En un manejo hospitalario, el equipo médico debe estar informado y preparado previo a la llegada del paciente. Además, se debe contar con un área para atender al paciente. También se debe de verificar el equipo para el manejo de la vía aérea, contar con soluciones cristaloides calentadas previamente, también un fácil acceso a la área de laboratorio y rayos X y siempre contar con el equipo de protección personal adecuado, ya que actualmente hay una mayor incidencia tanto de hepatitis como de VIH, el cual se puede prevenir con la utilización de gafas, cubrebocas, gorro, guantes y el peto, el cual nos va a ayudar para prevenir todo este tipo de enfermedades. Ahora hablando acerca del triage, este consiste en la clasificación de los pacientes en función de los recursos necesarios para el tratamiento y los recursos que están realmente disponibles. El orden de tratamiento se basa en las prioridades ABC y algunos factores que pueden influir en el triage es la gravedad de la lesión, la capacidad para sobrevivir y los recursos disponibles. Tenemos que tener en cuenta que el modelo triage se va a dividir en rojo, amarillo y verde, el cual es rojo para emergencias, amarillo para las urgencias y el verde es para un tipo de paciente no clasificado. El triage además se va a clasificar en dos grandes grupos, el cual es múltiples víctimas y gran número de víctimas. Las múltiples víctimas son aquellas en las que el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no hagan exceder la capacidad de la instalación para brindar la atención. Y el gran número de víctimas es el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones hace exceder la capacidad de las instalaciones y el personal. En tales casos, los pacientes que tienen la mayor posibilidad de supervivencia y que requieren el menor gasto de tiempo, equipamiento, suministro y personal son atendidos de primera instancia. Bueno, ahora hablando acerca de la evaluación primaria, tenemos que tener en cuenta que esta siempre se va a tratar conforme al A, B, C, D, E. Primeramente, hablando acerca de la A, esta es la vía aérea con la estabilización de la columna cervical. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando nuestro paciente está hablando, se está quejando o está intentando comunicarse, esto nos da datos francos de que nuestro paciente no tiene problema con la vía aérea. Pero en dado caso de no existir esto, van a existir algunos datos clínicos de la obstrucción, como lo son los ronquidos, estridor o ruidos respiratorios anormales, agitación secundaria a la hipoxia, así como uso de músculos accesorios y cianosis. Además, tenemos que tener en cuenta que nunca debemos de mover la columna cervical si no se está seguro y estabilizarla con un collarín rígido para evitar más lesiones a este tipo, a esta columna. Además, bueno, vamos a hablar ahora acerca de la B, la cual es la ventilación. Aquí siempre debemos de evaluar la respiración y la oxigenación. Además, van a existir datos de mala ventilación cuando encontramos lo que es la cianosis, la lesión penetrante del tórax, el hemotórax, el neumotórax, las fracturas costales, la desviación de la tráquea. Nosotros tenemos siempre que valorar todo esto y tenemos que encontrarlo y tratarlo antes de llevar
a nuestra paciente a darle una ventilación, ya que si nosotros metemos más aire, por ejemplo, en un neumotórax, lo único que vamos a hacer es empeorar esta patología. Hablando acerca de la C, en cuanto a la circulación y el control de la hemorragia, aquí tenemos que tener en cuenta que la principal causa de shock en los pacientes traumatizados es la hipovolemia. En medida de lo posible, tenemos que intentar detener el sangrado y valorar los pulsos, así como la tensión arterial, para posteriormente colocar al paciente dos catéteres de gran calibre, como lo pueden ser de tipo de 14, y para el paso de las soluciones cristaloides, para poder empezar a dar el tratamiento y reponer la volemia. Hablando acerca de la D, en un déficit neurológico, aquí tenemos que evaluar el estado neurológico y se le va a realizar una evaluación neurológica rápida de acuerdo a las siglas ABDI, la cual es estado de alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos o si el paciente está inconsciente. Aquí es algo muy importante el que el Glasgow no se evalúa hasta la segunda valoración. Entonces no tenemos que estar nosotros valorando en este momento el Glasgow hasta que ya volvamos a hacer otra valoración. Y en cuanto a la E de exposición, esta es desvestir completamente al paciente para la búsqueda de lesiones, control de la hipotermia, además de aprovechar para explorar todos los orificios naturales y también para la colocación de sonda nasogástrica y urinaria. Pero esto es importante mencionar que la exposición solamente se va a dar una vez que nuestro paciente ya esté lo más estable posible y ya posteriormente se empieza a realizar todos estos pasos. Los adjuntos de la valoración primaria tenemos la monitorización electrocardiográfica que nos va a ayudar a indicar lesiones cardíacas como una actividad eléctrica sin pulso, un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, entre otras cosas. Y también nos puede ayudar a identificar taquiarritmias y bradiarritmias. También tenemos la oximetría de pulso, que es un complemento para el monitoreo de la oxigenación en pacientes lesionados. Se va a colocar un pequeño sensor en el dedo, dedo del pie, lóbulo de la oreja o cualquier otro lugar conveniente y el dispositivo nos va a mostrar la frecuencia de pulso y la saturación de oxígeno de forma continua. También tenemos la frecuencia ventilatoria que nos va a ayudar a reconocer si el paciente fue intubado correctamente y no se le fue la sonda al esófago y a reconocer datos de hiperventilación o hipoventilación. Y también tenemos exámenes diagnósticos adicionales que pueden ser laboratorios o rayos X. Sin embargo, estos no pueden demorar la atención al paciente. También se debe remover la ropa del paciente, generalmente cortándola para facilitar la exploración del traumatismo. Y también se podrían colocar catéteres urinarios o gástricos si fuera necesario. Siguiente. En la valoración secundaria vamos a analizar el mecanismo de lesión. Puede ser un traumatismo cerrado en el que no se presenta solución de la continuidad en la pared abdominal. Estos son comúnmente causados por impactos de automóvil, ya sea frontal o lateral, la eyección del vehículo o una caída de una altura algo considerable. Luego están las lesiones penetrantes, en las que se debe evaluar el tipo y extensión de lesión, la región del cuerpo que se lesionó y los órganos que estaban en el camino del objeto penetrante, así como la velocidad del mismo. Aquí entrarían las heridas de fuego y las heridas con armas blancas. Luego tenemos las lesiones térmicas, es decir, quemaduras que pueden ocurrir también en conjunción con los dos anteriores. Y hay quemaduras térmicas, eléctricas o por inhalación. Y finalmente tenemos la exposición al medio ambiente. Esto se refiere a exposición a toxinas, químicos o radiación. Esto puede producir una variedad de afecciones pulmonares, cardíacas o disfunciones de otros órganos internos en los pacientes lesionados. Y esto pues también puede representar un peligro para los profesionales sanitarios que estén atendiendo el caso. Siguiente. Otra parte de la valoración secundaria sería la exploración física, en la que se debe examinar la cabeza,
las estructuras maxilofaciales, columna cervical y cuello, pecho, abdomen y pelvis, perineo recto y vagina, el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso. Siguiente. Pasando a los adjuntos de la evaluación secundaria, tenemos que pueden hacerse pruebas adicionales según se requieran. Debe haber una constante reevaluación, ya que es importante que no se pasen por alto nuevos hallazgos y se describan inmediatamente. Y también se debe considerar que si las capacidades exceden la del personal tratante, se haga una transferencia a un médico especialista para definir el tratamiento definitivo. Siguiente. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.